2 miles from that Meijer parking lot, a neighbor stumbled across the remains of Vicky Sue Wall across the street from this nature trail. But that was 6 weeks after she disappeared, and her body was so badly decomposed. Un documental de crímenes reales narra nuevamente el trágico caso Death de Rebecca Gay, una historia que alguna vez conmocionó a toda la comunidad de Michigan. Rebecca nació el día 26 de marzo del año 1988 y vivía en la localidad de Mount Pleasant junto a su hijo de 3 años. Era la hija menor de Thomas y Sally Gay, criada con amor junto a sus 3 hermanos. El padre de Rebecca, Thomas, era respetado en la comunidad por su talento en la equitación, el entrenamiento y la administración de ranchos. También fue uno de los fundadores de una carrera benéfica de caballos que recaudaba fondos para un hospital infantil, lo que demostraba su compasión tanto por las personas como por los animales. Con su ejemplo, Thomas inculcó en sus hijos valores duraderos de familia, fe y esfuerzo. La infancia de Rebecca transcurrió en un pequeño pueblo donde todos se conocían y confiaban entre sí. Solía jugar con sus hermanos en el patio, asistía a la iglesia cada fin de semana y siempre fue muy querida por sus maestros y amigos por su carácter amable y bondadoso, cualidades que había heredado de sus padres. Cuando el padre de Rebecca enfermó gravemente, la familia tuvo que tomar una decisión dolorosa: ingresarlo en un centro de cuidados paliativos para que pudiera recibir atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante sus últimos días. Su esposa e hijos intentaban visitarlo tan a menudo como podían, brindándole consuelo y pequeños momentos de alegría durante aquellos meses difíciles. En ese tiempo, Rebecca asistía a la preparatoria en Midland, donde era miembro activa del equipo de equitación y participaba como voluntaria en competencias de tiro con arco para ayudar a recaudar fondos para familias con dificultades. Esa naturaleza solidaria era el mismo ejemplo que había aprendido de su padre. Después de graduarse de la preparatoria en el año 2007, Rebecca decidió seguir su pasión por la industria de la belleza y se inscribió en una escuela de cosmetología. Fue también durante ese periodo cuando comenzó una relación seria con un joven llamado Chad Sando. Tras completar sus estudios, Rebecca trabajó como estilista en un salón de belleza en Mount Pleasant, a poca distancia de la casa donde vivía su madre, Sally. Después de que Thomas ingresara al centro de cuidados y finalmente falleciera a causa de su enfermedad, Sally cayó en un profundo sentimiento de soledad. Sus hijos ya habían crecido y formado sus propias vidas, dejando un gran vacío en el hogar que alguna vez estuvo lleno de risas. La mujer que había compartido tantos años con Thomas ahora debía enfrentarse al reto de vivir sola. Sin acostumbrarse al silencio, Sally comenzó a usar sitios de citas en línea, no para buscar un nuevo esposo, sino simplemente para tener con quién conversar, compartir sus pensamientos y aliviar la sensación de aislamiento. Más tarde, se mudó a una casa móvil en un parque de Broomfield Township, con la esperanza de comenzar una nueva etapa más tranquila. Fue allí donde Sally conoció a un hombre llamado John Douglas White, quien vivía en Augusta, Michigan, a unas 2 horas de distancia en automóvil. Los dos formaron una conexión rápidamente, intercambiaban cartas y compartían sus pensamientos. Poco tiempo después, decidieron mudarse juntos. John también asumió el papel de pastor en una iglesia cercana, donde Sally enseñaba en la escuela dominical. Compartían muchos intereses en común,
especialmente su fe cristiana, lo que hizo que su relación se volviera aún más cercana. Mount Pleasant, Michigan, es un pequeño pueblo con una población de poco menos de 20,000 personas. El vecindario donde vivía Sally estaba a unos 20 minutos en automóvil del centro de Mount Pleasant, rodeado de tranquilos campos que parecían sacados de una pintura, un entorno que parecía ideal para criar a los hijos. Fue allí donde Rebecca, la hija menor de Sally, descubrió que estaba embarazada. Cuando nació el pequeño Conway, Rebecca y su novio Chad hicieron todo lo posible por construir un hogar estable para el niño. Sin embargo, tener un bebé pequeño siempre representa un gran desafío para muchas parejas jóvenes. En su caso, Chad poco a poco comenzó a sentirse abrumado por las presiones de la vida familiar, mientras que la maternidad transformó por completo a Rebecca. Conway se convirtió en el centro de su mundo, en la fuente de motivación que la impulsaba a seguir adelante, y ella volcó todo su amor y cuidado en él, decidida a darle a su hijo el mejor futuro posible. Aunque Rebecca siempre había sido una persona responsable y considerada, convertirse en madre le dio un sentido de propósito más profundo que nunca. Trabajaba para mantener a su pequeña familia mientras asumía las exigentes responsabilidades de ser madre soltera. A pesar de todas las dificultades, Rebecca nunca se quejaba. Por el contrario, afrontaba cada aspecto de la vida con optimismo y gratitud. Para contar con un apoyo adicional, Rebecca decidió rentar una casa móvil en la misma zona donde vivía su madre, en Broomfield Valley Mobile Home Park. Se sentía tranquila sabiendo que su mamá siempre estaba cerca. La casa de Sally y John quedaba justo al frente, y casi todas las tardes, Rebecca y su pequeño hijo solían visitarlos. John a menudo cocinaba la cena para toda la familia y ayudaba con gusto a cuidar al pequeño Conway. Creando el ambiente de un hogar unido y cálido, él adoptó con entusiasmo la idea de un hogar completo, asumiendo con alegría el papel de figura paterna para Rebecca y de figura de abuelo para el pequeño Conway. Con frecuencia lo llevaba a la guardería y lo cuidaba cuando Rebecca estaba ocupada. Durante un tiempo, Rebecca intentó mantener su carrera en la cosmetología, pero después del nacimiento de Conway ya no podía pasar tantas horas en el salón como antes. Para equilibrar el trabajo y la familia, consiguió empleo en una tienda minorista en Mount Pleasant. El cuidado de Conway quedaba a cargo de su madre y de John, quienes para entonces se habían convertido prácticamente en una familia muy unida. En su nuevo trabajo, Rebecca causó una impresión muy positiva. Se llevaba bien con sus compañeros y pronto fue promovida a un puesto de supervisión. Junto con la estabilidad en su carrera, su vida sentimental también empezó a florecer. Cuando Conway tenía alrededor de un año, Rebecca conoció a Aaron Quinn. Desde el principio, Aaron trató a Conway como si fuera su propio hijo, demostrando hacia él un cariño y cuidado sinceros. Le brindó a Rebecca un amor profundo y respeto, e incluso planeaba proponerle matrimonio en un futuro cercano. La familia de Aaron aceptó rápidamente a Rebecca como una verdadera integrante, y Sally, junto con su pareja, John White, apoyaron con todo el corazón la elección de su hija. A su vez, Rebecca también abrió su corazón y aceptó a John como parte de su familia. En una ocasión, cuando John contrajo un fuerte resfriado, Rebecca se esforzó en prepararle sopa, comprarle medicinas en la farmacia e incluso pedirle pizza para que tuviera algo que comer.
John siempre estaba dispuesto a ayudar cuando ella necesitaba que cuidaran al pequeño Conway, lo que le daba a Rebecca la sensación de contar con un sólido apoyo, suficiente para creer en un futuro prometedor. Para Rebecca, lo más importante era estar rodeada de personas bondadosas. Su vida, aunque sencilla, siempre estuvo llena de amor y calidez, y hacía todo lo posible para asegurarse de que su pequeño hijo tuviera todo lo necesario para disfrutar de una infancia feliz. En el año 2012, el pequeño Conway acababa de cumplir 3 años, y la celebración de Halloween se acercaba rápidamente. Rebecca estaba especialmente emocionada, ya que era su festividad favorita desde la infancia. Ahora Conway era lo bastante grande para disfrutar la alegría de disfrazarse y salir a pedir dulces de casa en casa. Ambos ya habían elegido un adorable disfraz de Spider-Man para él. En la tienda donde Rebecca trabajaba como gerente, acababa de llegar un envío de espantapájaros, y ella compró 8 para decorar su jardín. Le encantaba adornar su casa con motivos festivos, calabazas de color naranja brillante, telarañas falsas colgando del porche y letreros divertidos pegados en la puerta. La noche anterior a Halloween, Rebecca se quedó en casa con su pequeño hijo. A la mañana siguiente, Conway sería llevado con Chad, su padre biológico, para pasar el día allí. Después de su turno, Rebecca planeaba recogerlo, vestirlo con su traje de Spider-Man y llevarlo a pedir dulces por primera vez. Había compartido su entusiasmo con su madre y con Aaron a través de llamadas telefónicas llenas de alegría. Aquella noche, Rebecca se sentía feliz y llena de expectativas, pensando solo en disfrutar la celebración. Nadie podría haber imaginado que esos planes tan alegres nunca llegarían a cumplirse. En los últimos meses, Rebecca solía elegir los turnos de la mañana para poder pasar más tiempo con su pequeño hijo. Por eso, la mañana del día 31 de octubre del año 2012, cuando no se presentó a trabajar, su gerente y sus compañeros se preocuparon de inmediato. Rebecca no había llamado para avisar de una ausencia ni había dejado ningún mensaje. Como gerente, era conocida por ser responsable y nadie creía que simplemente hubiera dormido de más o faltado a su turno. Lo que desconcertó a todos aún más fue que el teléfono de Rebecca no podía ser localizado. La gerencia decidió enviar a un compañero de trabajo a su casa para verificar si todo estaba bien. Pero cuando él tocó la puerta, no obtuvo respuesta. La casa estaba inquietantemente silenciosa. La puerta principal estaba bien cerrada, sin señales de nada fuera de lo común, sin saber qué hacer. El compañero regresó en su automóvil, aún preocupado. Sin embargo, de camino de regreso a la tienda, un detalle extraño llamó su atención. A solo unos cuantos metros de la casa de Rebecca había un pequeño bar, y en el estacionamiento se encontraba un Buick azul claro de 4 puertas. Era el automóvil de Rebecca. Lo curioso era que ella no tenía ningún motivo para dejarlo allí, ya que contaba con un espacio de estacionamiento justo frente a su casa. El compañero de Rebecca decidió entrar al bar cercano para preguntar por el Buick azul claro. El cantinero, que había trabajado durante el turno nocturno, confirmó que había visto el auto estacionado allí, pero aseguró que Rebecca nunca había entrado al lugar. Esto hizo que todo resultara aún más confuso, ya que la noche anterior ella había estado en casa con su pequeño hijo,
y ciertamente no habría salido sola a un bar. El personal del bar ayudó entonces a contactar al propietario del parque de casas móviles, quien accedió a abrir la vivienda de Rebecca para revisar. En el interior, la escena generó aún más preocupación. Rebecca tenía solo 24 años, era joven y saludable, pero algo claramente no estaba bien. Sobre la mesa estaba su bolso favorito, abierto. Había sido un regalo de Aaron, y era un objeto que ella nunca dejaba en casa. Este hallazgo aumentó la sensación de alarma. Su compañero de trabajo se comunicó de inmediato con Sally y John para preguntar si Rebecca les había mencionado algún plan para ese día. Tan pronto como Sally supo que su hija no se había presentado a trabajar, ella y John se dirigieron rápidamente a la casa de Rebecca. Los vecinos también comenzaron a reunirse alrededor, hablando en voz baja y preguntándose qué podría haber ocurrido con la joven. Al llegar el mediodía, la familia reportó oficialmente la desaparición de Rebecca ante la oficina del alguacil del condado. Pero las autoridades actuaron con cautela al principio. Sugerían que Rebecca era una adulta y que tal vez había salido sin avisar a nadie, por lo que dudaron en iniciar de inmediato una búsqueda a gran escala. Sin embargo, reconocieron que la situación mostraba señales poco comunes. La policía decidió esperar hasta las 4:30 de la tarde, hora en la que Rebecca normalmente recogía a Conway, para asegurarse de que no se tratara de un malentendido. Pero esa demora les costó 4 horas y media cruciales, tiempo que podría haberse utilizado para reunir pistas, revisar evidencias y determinar la causa de su desaparición. Para la familia, cada minuto que pasaba se sentía como horas, y no les quedaba más opción que esperar con desesperación, rezando para que Rebecca regresara sana y salva. John White comenzó a llamar a los amigos y conocidos de Rebecca, e incluso contactó a los miembros de su congregación, en su papel de pastor, para que se unieran a la búsqueda. Mientras tanto, Sally solo podía rezar, suplicando por la seguridad de su hija y pidiendo que regresara pronto con alguna explicación. La familia y sus seres queridos trataban de tranquilizarse entre ellos, pero la preocupación creciente hacía que el ambiente se volviera cada vez más tenso y sofocante. Aquella mañana, el pequeño Conway tenía una cita para encontrarse con su padre biológico en el estacionamiento de una tienda de abarrotes. Como Rebecca trabajaba ahora en turnos diurnos, no podía llevarlo ella misma como solía hacerlo. Así que John y Sally asumieron esa responsabilidad. Alrededor de las 7 de la mañana, John White pasó por la casa móvil. En ese momento, Rebecca estaba en el baño preparándose para su turno, mientras esperaba a que Conway se despertara. John vistió al niño con ropa normal en lugar de su pijama y luego lo llevó a encontrarse con su padre. En ese instante, todo parecía perfectamente normal, sin ninguna señal de lo que estaba por venir. Sin embargo, tan solo unas horas después, la gran pregunta que atormentaba a todos era: ¿cómo pudo desaparecer Rebecca en tan poco tiempo? A las 4:30 de la tarde, Rebecca todavía no había aparecido como de costumbre. Para ese momento, la policía ya había obtenido una orden para registrar su casa y su automóvil, iniciando rápidamente una investigación para determinar lo que había ocurrido. Al entrar en la vivienda, notaron que el bolso de Rebecca seguía abierto, mientras que sus llaves y su teléfono no estaban. No había señales de entrada forzada, lo que sugería que,
o bien Rebecca había salido por voluntad propia llevando sus pertenencias, o alguien en quien confiaba lo suficiente la había convencido de abrir la puerta. Durante la inspección, un detalle en particular llamó la atención de los detectives. Sobre la alfombra del pasillo había una mancha extraña que parecía haber sido limpiada recientemente. Al observar con más atención, descubrieron rastros sospechosos que generaron gran inquietud. Al principio, podría sí haberse pensado que Conway había derramado algo accidentalmente y su madre lo había limpiado, pero esa teoría se descartó rápidamente cuando los agentes encontraron marcas adicionales en las paredes, en las puertas de los gabinetes de la cocina y en la perilla de la puerta. Todos esos indicios juntos formaban una imagen preocupante, lo que llevó a la policía a acordonar de inmediato la casa con cinta amarilla, transformando lo que antes eran alegres decoraciones de Halloween en una escena inquietante y perturbadora. Los investigadores revisaron entonces el automóvil de Rebecca y de inmediato notaron algo fuera de lo común. Rebecca era de complexión pequeña y siempre ajustaba el asiento del conductor muy cerca del volante. Pero ahora el asiento estaba tan echado hacia atrás que ella no habría podido alcanzar los pedales. Además, la ubicación del vehículo era extraña. Estaba estacionado entre unos árboles, en lugar de estar justo frente a su casa, como hacía todos los días. Estos detalles convencieron a la policía de que algo grave había ocurrido. Comenzaron a entrevistar a familiares, amigos y compañeros de trabajo para saber si alguien podría haber querido hacerle daño a Rebecca. Pero todos insistieron en que ella era una joven amable y tranquila, que nunca había tenido problemas con nadie. No participaba en actividades peligrosas ni tenía conocidos que pudieran desearle mal. Mientras tanto, en el vecindario los niños se ponían sus disfraces y salían de casa en casa recogiendo dulces y alegría de Halloween. La familia de Rebecca se encontraba sumida en el miedo y la desesperación. Para el pequeño Conway, una fecha que debía estar llena de emoción quedó marcada por la oscuridad, pues nunca llegaría a ponerse su adorable disfraz de Spider-Man ni a vivir esas inocentes tradiciones de la infancia. John pidió a un anciano de la iglesia que orara con fervor por el regreso seguro de Rebecca. Era difícil imaginar la profundidad del dolor de la familia mientras afuera la gente seguía caminando disfrazada con manchas falsas. Aun cuando la policía ya había encontrado rastros muy reales de algo inquietante dentro de la casa. Para la familia de Rebecca, aquella noche festiva adquirió un significado totalmente distinto. Los disfraces ya no parecían alegres, porque sabían que una persona peligrosa podría estar oculta detrás de cualquier máscara. Al comenzar la investigación, los dos primeros hombres que despertaron sospechas fueron Chad Sando, el padre biológico de Conway y exnovio de Rebecca, y Aaron Quinn, su novio actual. En la mayoría de los casos, las personas cercanas son las primeras en ser interrogadas. Ambos fueron llevados a la comisaría para declarar. Aaron cooperó abiertamente y mostró una tristeza genuina por la desaparición de Rebecca. Sabía perfectamente lo importante que era Halloween para ella. Aaron declaró que la última vez que tuvo contacto con Rebecca fue la noche anterior a las 10:43, cuando le envió un mensaje de buenas noches, pero no recibió respuesta. Pensó que ella se había quedado dormida,
aunque se sorprendió aún más al ver que, a la mañana siguiente, su mensaje deseándole un buen día también fue ignorado. Lo más preocupante fue que ese mensaje ni siquiera se envió, lo que significaba que el teléfono de Rebecca estaba apagado o desconectado. Este detalle ayudó a la policía a determinar el momento exacto en que se perdió el contacto con ella. Las sospechas hacia Aaron fueron rápidamente descartadas después de que la policía verificó su paradero esa mañana. De hecho, durante el interrogatorio, Aaron reveló que llevaba semanas planeando pedirle matrimonio a Rebecca. Había estado ahorrando en secreto para comprar un anillo y solo esperaba el momento adecuado para él. Halloween, la festividad que Rebecca siempre había amado, sería la ocasión perfecta para hacer realidad ese sueño. Pero la tragedia hizo que ese deseo quedara para siempre sin cumplir. En un momento, los detectives consideraron la posibilidad de que Rebecca se hubiera marchado por su cuenta porque ya no quería estar con Aaron. Pero esa teoría fue rápidamente descartada, ya que todos los que la conocían insistieron en que ella lo amaba profundamente y que de verdad deseaba construir un futuro a su lado. Ambos hablaban con frecuencia sobre formar un hogar juntos y hacer planes a largo plazo. La policía entonces pasó a interrogar a Chad, el exnovio de Rebecca. Sin embargo, él no aportó ninguna pista relevante. Chad habló de ella con respeto, enfatizando que, aunque su relación había terminado, mantenían una buena relación y trabajaban en conjunto para cuidar de Conway. Finalmente, los investigadores centraron su atención en otro hombre que tenía una relación cercana con Rebecca, el pastor John White, prometido de Sally y alguien que a menudo ayudaba a cuidar al pequeño Conway. Parecía ser la última persona que había visto a Rebecca con vida aquella fatídica mañana, cuando pasó a recoger a Conway para llevarlo con su padre mientras ella se preparaba para ir a trabajar. Por ese motivo, John se convirtió de inmediato en objeto de un minucioso escrutinio. Los detectives comenzaron a presionarlo con preguntas tan detalladas que casi nadie podría responder sin titubear. ¿Qué ropa llevaba exactamente Rebecca? ¿Mostró algún comportamiento inusual? ¿Mencionó si iría directamente al trabajo o si pasaría por algún otro lugar? ¿Cómo se comportaba Conway y dijo algo que llamara la atención? La interminable cadena de preguntas generó una gran presión, pero la policía esperaba que incluso el más mínimo detalle que recordara el pastor John White pudiera ofrecer alguna pista que los ayudara a encontrar a Rebecca. John hizo todo lo posible por cooperar con la policía y relató aquella mañana con detalle, a sus 55 años. Levantarse temprano para ayudar a Rebecca no le resultaba difícil. Cuando llegó a la casa móvil, notó que la luz del porche estaba encendida y la puerta principal sin seguro, por lo que supuso que Rebecca ya estaba despierta preparándose para ir a trabajar. Al entrar, escuchó el sonido del agua en el baño. No la vio, pero oyó su voz diciéndole que Conway aún dormía y que se tomara su tiempo, recordándole además que apagara la calefacción al salir. John dijo que se recostó en el sofá y se quedó dormido hasta que Conway lo despertó alrededor de las 8 de la mañana. Para entonces, según él, Rebecca ya se había marchado al trabajo, así que vistió al niño y lo llevó a encontrarse con su padre. A simple vista, su relato parecía coherente, sin nada fuera de lo común. Sin embargo,
Los detectives pronto notaron un detalle que despertó sospechas. John tenía arañazos recientes en la nariz y en las manos, que parecían heridas defensivas. Cuando le preguntaron al respecto, él ofreció rápidamente una explicación, diciendo que se había lastimado mientras hacía reparaciones en la casa móvil. Cuando un estante cayó y le golpeó la cara, para demostrarlo, incluso se ofreció a llevar a los agentes a su casa y mostrarles el lugar donde supuestamente había ocurrido el accidente. Los detectives aceptaron temporalmente la explicación de John y lo dejaron ir, mientras continuaban ampliando la investigación. Empezaron a hablar con vecinos, amigos, familiares y todas las personas relacionadas con Rebecca para comprender mejor la relación que tenía con el prometido de su madre, el pastor John White. A medida que reunían la información, la policía comenzó a notar detalles que los llevaron a reconsiderar todo el panorama. Decidieron mantener el foco en John, al menos hasta que surgiera otro sospechoso. Durante este proceso, los detectives entrevistaron a unas 20 personas de la congregación. Casi todas hablaban muy bien del pastor White. Sally, la madre de Rebecca, también era una miembro activa que enseñaba en la escuela dominical. Ella fue quien vio por primera vez el anuncio de la vacante para pastor y le sugirió a John que se postulara, ya que él tenía licencia ministerial desde hacía muchos años. Después de un sermón de prueba, los ancianos acordaron permitirle ocupar el puesto y aseguraron a la policía que se trataba de un hombre de fe, alguien que no podía estar involucrado de tiempo en la desaparición de Rebecca. Para quienes lo conocían, John era amable, accesible y respetado por su disposición a ayudar a los demás. Él mismo había limpiado las canaletas de Rebecca cuando ella lo necesitó, ayudado a una familia con 6 hijos a construir una terraza en su patio trasero y con frecuencia cuidaba a sus niños. Durante más de 6 años, John estuvo profundamente entrelazado en la vida de Sally y Rebecca, ganándose gradualmente casi toda su confianza. Los investigadores explicaron que debían descartar a todas las personas relacionadas con la vida de Rebecca, un procedimiento estándar en cualquier caso. Sin embargo, una vez que se difundió en la comunidad la noticia de que la policía comenzaba a sospechar del pastor John White, la opinión pública sobre él empezó a cambiar. En el bar local, los empleados recordaron que John solía pasar por ahí a beber licor fuerte, un hábito que contrastaba con la imagen intachable que su congregación tenía de él. De hecho, la misma mañana de Halloween, había entrado preguntando por Rebecca. Algunos compañeros de trabajo de Rebecca también revelaron que ella a menudo había expresado incomodidad por la presencia de John e incluso había considerado mudarse. Aaron, el novio de Rebecca, compartió sentimientos similares. Describió a John como alguien con una actitud obsesiva, especialmente después de que Rebecca se hiciera un nuevo peinado. Desde entonces, comenzó a aparecer todos los días solo para halagarla. Llegaba sin previo aviso a su casa o a su lugar de trabajo, un comportamiento claramente inapropiado. Aaron comentó que John no trataba a Rebecca como lo haría un padre con una hija, sino que la veía como a una mujer joven y atractiva. La hermana de John White contó a la policía que él solía llamarla con frecuencia, expresando lo emocionado que estaba por finalmente tener una familia de verdad con Sally, Rebecca y el pequeño Conway. Sin embargo,
Cuando Rebecca comenzó a salir con Aaron y a pasar menos tiempo con su madre y John, su actitud cambió. Empezó a quejarse, diciendo que, después de todo lo que había hecho por ella, Rebecca lo estaba abandonando. John repitió este sentimiento en varias ocasiones, mientras su hermana en ese momento lo tomaba a la ligera, incluso riéndose y preguntándose por qué una joven como Rebecca pasaba tanto tiempo con personas mayores. Pero una vez que Rebecca desapareció, empezó a dudar. Quizás John había olvidado que su verdadera relación era con Sally, no con Rebecca. Su nivel de atención parecía haber cruzado los límites normales, especialmente al considerar su pasado complicado. Ante los testimonios contradictorios sobre el pastor, la policía decidió exigirle que se sometiera a una prueba de polígrafo, viéndola como la forma más rápida de eliminar sospechas o descubrir engaños. Al principio, John dudó, consciente de que los resultados de esas pruebas podían verse afectados por el estado emocional. Vaciló en aceptar y solo después de que Sally, la madre de Rebecca, lo convenciera, finalmente accedió, con la esperanza de demostrar que no tenía nada que ver con la misteriosa desaparición de Rebecca. Cuando John White finalmente aceptó, un detective pasó a recogerlo en una patrulla y lo sentó en el asiento delantero, con la intención de obtener más información durante el trayecto hacia otra ciudad, donde se encontraba el equipo del polígrafo. A lo largo del viaje, conversaron sobre temas cotidianos para que el pastor se sintiera cómodo, y la estrategia funcionó incluso antes de llegar a la estación. Poco a poco, John White comenzó a abrirse y a explicar por qué había sido tan reacio a someterse a la prueba. Admitió tener un pasado delictivo que nadie conocía, ni su prometida, ni la iglesia. No se trataba de simples errores. John había estado implicado en una conspiración relacionada con la pérdida de una vida. En aquel entonces, era muy joven y lo justificó diciendo que era una persona diferente, en una etapa imprudente de su vida, errores que aseguró haber pagado con tiempo en prisión. Insistió en que había sido condenado injustamente y afirmó que aquel episodio había dejado una huella profunda en su vida. White contó al detective que, tras salir en libertad, había cambiado y aprovechado la segunda oportunidad que la iglesia le ofreció para reconstruir su existencia. When he invited his 17-year-old neighbor to his basement to look at his racetrack, the first jab was under her right shoulder blade, and he kept stabbing and smiling. He wiped my mouth off and he kissed me and he held my hand and he said, "You're gonna go now." He says, "I'm real sorry you had to go like this." He says, "But what the f***, you're just a woman." A jury convicted White of attempted murder, and he got 5 to 10 years in prison. They sent him away and they left me alone. But he wasn't gone for long. What Teresa didn't know is that White appealed and won, claiming that his attorney made a mistake by not raising an insanity defense. White had claimed amnesia. But instead of a new trial, White got a deal. 2 years probation, no more jail time, as long as he got mental health treatment. The defense attorney whose mistake led to that appeal died recently. So did the judge. Mientras las autoridades trabajaban sin descanso para descubrir la verdad, la pequeña comunidad donde vivía Rebecca no permaneció inactiva. Era un pueblo donde todos se conocían y se preocupaban unos por otros. Por lo que, cuando ella desapareció, muchos voluntarios formaron grupos de búsqueda, recorriendo las zonas cercanas al parque de casas móviles con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero.
las redes sociales pronto se llenaron de mensajes pidiendo compartir información sobre la misteriosa desaparición de Rebecca. En todo el pueblo aparecieron volantes con su foto pegados en postes, ventanas de tiendas y tablones comunitarios. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba, pero no surgía ninguna pista concreta. Mientras John White se sometía a la prueba del polígrafo, los detectives decidieron indagar más a fondo en su pasado. Y lo que descubrieron dejó impactado a todo el departamento. El hombre que ahora era conocido como un pastor devoto, elogiado como alguien salvado por Dios, que usaba su pasado problemático como testimonio para inspirar a otros. En realidad tenía una historia mucho más oscura. ¿Quién era realmente John White? John Douglas White nació el 20 de mayo de 1957. Tenía 2 hermanas, una mayor y otra menor, con quienes mantenía una relación cercana. Su padre era una figura respetada en la comunidad. Había sido jefe de policía, jefe de bomberos y alcalde de Augusta, Michigan, el pueblo donde vivía la familia. En ese entorno, si John se metía en problemas, la noticia llegaba rápidamente a su padre, lo que lo impulsaba a mantener la apariencia de un comportamiento correcto. Su infancia parecía tranquila, estable y muy unida a su familia, sin mostrar señales del lado oscuro que más tarde saldría a la luz. Después de graduarse de la preparatoria, John White ingresó a la Marina, pero la abandonó poco tiempo después y se casó. En su nuevo vecindario, entabló amistad con una joven vecina de 17 años llamada Teresa. Un día, él la invitó a bajar al sótano con el pretexto de mostrarle una pista de autos en miniatura que había construido. Confiada en su vecino, Teresa lo siguió sin sospechar nada. Pero en cuanto se dio la vuelta, John la atacó repentinamente, hiriéndola una vez por debajo del omóplato derecho. Aturdida, Teresa se giró y vio a White sosteniendo el cuchillo, con la mirada llena de confusión. En cuestión de segundos, volvió a agredirla repetidas veces e intentó asfixiarla. Milagrosamente, Teresa sobrevivió, logró escapar al exterior y fue trasladada de inmediato al hospital. Teresa Morris was John White's first known victim 32 years ago, and she also trusted him until he stabbed her 15 times. She was just 17. For that, he spent 2 years in prison. Durante su tratamiento, Teresa reveló la identidad de su agresor a la policía. También les dijo que John había admitido que no era la primera vez que lastimaba a una mujer, lo que mostraba que tenía serios problemas psicológicos. White fue arrestado de inmediato, acusado y finalmente condenado por intento de homicidio. John White intentó justificarse ante su esposa, asegurando que él y Teresa estaban consumiendo drogas juntos en el sótano cuando ella lo atacó con un cuchillo para robarle. Sus manos estaban llenas de cortes, los cuales usó como supuesto evidencia de defensa propia. En el juicio, White fingió arrepentimiento, se describió como un joven tonto que había cometido un terrible error y juró que nunca volvería a hacerlo. En ese momento tenía solo 22 años. Como resultado, John White fue sentenciado a entre 5 y 10 años de prisión por el ataque, además de recibir la orden de someterse a tratamiento psicológico. Sin embargo, solo 2 años después, en 1983, apeló la condena alegando que su abogado no había actuado en su mejor interés. Sorprendentemente,
White obtuvo un acuerdo indulgente que le permitió salir en libertad tras cumplir únicamente 2 años, seguidos de 2 años de libertad condicional y tratamiento obligatorio de salud mental, debido a la falta de firmeza del sistema judicial y a la benevolencia del juez. John White salió prácticamente sin consecuencias por haber agredido a una joven indefensa. Lo más inquietante era que, al ser liberado, no dejó atrás sus impulsos oscuros hacia las mujeres. 10 años más tarde, John White ya era padre de 2 hijos y esperaba un tercero. Durante muchos años trabajó como conductor de camión, pero al crecer su familia decidió cambiar a un empleo más estable en una planta industrial de lavandería, donde se encargaba del mantenimiento del equipo. Sin embargo, sus impulsos volvieron a surgir. En julio de 1994, una mujer de 26 años llamada Vicky Sue Wall, compañera de trabajo de White, desapareció repentinamente. Ella mantenía una relación secreta con él, y aquella noche fatídica ambos se encontraron en el estacionamiento detrás de una tienda. Tuvieron un encuentro dentro de la camioneta de White, y esa fue la última vez que alguien vio con vida a Vicky. La investigación condujo rápidamente a John White. Cuando fue interrogado, admitió la relación clandestina, pero insistió en que, después de que ambos fueran captados por las cámaras de seguridad en el estacionamiento, la dejó ir y que ella seguía bien y a salvo. White afirmó con insistencia que no tenía idea de lo que había ocurrido después. Más adelante cambió su declaración, diciendo a los detectives que había sufrido una pérdida temporal de memoria, por lo que no podía recordar si había lastimado o no a su pareja. Inmediatamente después de esta media confesión, le dijo a su esposa que ya no podía soportar el remordimiento, e incluso mencionó pensamientos de hacerse daño. En lugar de hacerlo, abandonó su casa y cayó en una espiral de crisis emocional y desesperación. Los peritos que examinaron su camioneta encontraron rastros, pero la muestra era demasiado pequeña para ser analizada con las técnicas de ADN disponibles en esa época, que requerían una mayor cantidad de material biológico para obtener resultados precisos. 6 semanas más tarde, un transeúnte encontró una zapatilla blanca entre la hierba, a unos 3 kilómetros del estacionamiento donde Vicky Sue Wall había sido vista por última vez. Al acercarse, notó manchas extrañas que formaban un rastro en el suelo. Al seguirlo, halló piezas de ropa interior femenina y, finalmente, los restos severamente dañados de Vicky. 2 miles from that Meijer parking lot, a neighbor stumbled across the remains of Vicky Sue Wall across the street from this nature trail. But that was 6 weeks after she disappeared, and her body was so badly decomposed that police could never figure out how she died. I noticed 2 drag marks. He followed the marks down the 2-track. And as I got further, I seen a white tennis shoe. A trail of bent-over weeds led to a pair of women's underwear. Right then when the odor hit me, and I noticed the skull was showing, that's when I turned around and hightailed it out of here. Debido a que el cuerpo había estado expuesto a las condiciones del clima durante mucho tiempo, los investigadores no pudieron determinar una causa exacta de muerte, pero un detalle estremeció a todos. La ropa de Vicky estaba parcialmente retirada, y su blusa y su sostén estaban fuertemente enrollados alrededor de su cuello. Era evidente que Vicky Sue Wall no había muerto por causas naturales. Había sido víctima de un acto de violencia terrible.
John White se convirtió rápidamente en el principal sospechoso en el caso de Vicky Sue Wall. En ese momento, se encontraba en un hospital psiquiátrico y posiblemente planeaba alegar problemas mentales para evitar la cárcel una vez más. White se negó rotundamente a realizarse la prueba del polígrafo y no quiso hablar sobre su relación con Vicky, lo que dejó a la policía sin pruebas directas para acusarlo. Finalmente, los fiscales se vieron obligados a ofrecerle un acuerdo, y White aceptó al declararse culpable de homicidio no premeditado. Durante la sentencia, el juez reconoció su historial violento con mujeres e impuso la pena máxima dentro de los límites legales, entre 8 y 15 años de prisión. Sin embargo, los registros que la policía había descubierto revelaban datos aún más inquietantes. Ante sus amigos y conocidos, John solía presumir de que cuando trabajaba como conductor de camión recogía a mujeres en situación vulnerable, a quienes despectivamente llamaba lagartijas de carretera. Después de satisfacer sus impulsos, las dejaba abandonadas en lugares apartados, convencido de que esas personas no tenían valor. Aunque ninguna víctima presentó denuncias formales, sus comentarios encajaban inquietantemente con la realidad, pues los ataques contra Teresa Etherington y Vicky Sue Wall ya habían revelado su naturaleza agresiva y perturbada. Mientras estuvo en prisión, John White confesó a un psicólogo que había tenido pensamientos de venganza hacia el fiscal, su propio abogado defensor e incluso el juez que lo condenó. También admitió que tenía fantasías oscuras relacionadas con ellos, detrás de las rejas. Su vida dio otro giro trágico. Su esposa pidió el divorcio y ambos padres fallecieron. Ante estas pérdidas, White comenzó a estudiar la Biblia, mostrando aparente arrepentimiento y declarando públicamente que quería dedicar su vida a Dios. Asistió a sesiones de terapia grupal, se reunió regularmente con un psiquiatra, obtuvo una licencia como ministro y se convirtió en un interno modelo, pasando gran parte de su tiempo en la capilla de la prisión. A pesar de múltiples señales de alerta en su conducta y pensamientos, las autoridades consideraron que su cambio era genuino. Así, en el año 2007, White fue liberado sin libertad condicional ni supervisión. Tras su liberación, se mudó hacia el norte decidido a empezar de nuevo. Allí conoció a Sally, la madre de Rebecca Gay, a través de cartas en línea. No pasó mucho tiempo antes de que se mudara con ella al parque de casas móviles y asumiera oficialmente el papel de pastor en Mount Pleasant, Michigan. Al postularse para ser pastor en la iglesia local, John White intentó reformular su pasado. Contó que había estado involucrado con una mujer con adicción a las drogas que había fallecido por una sobredosis. Afirmó que, por miedo, huyó y terminó en prisión. La historia sonaba convincente y logró ganarse la confianza de la congregación. White expresaba constantemente su gratitud por haber recibido una segunda oportunidad para reconstruir su vida. Pero en realidad, en lo más profundo de su mente, no había cambiado. Aunque intentaba iniciar una nueva etapa y ocultar su pasado, sus fantasías y pensamientos perturbadores nunca desaparecieron. Ahora, la policía se preguntaba si esas ideas lo habían llevado a hacerle daño a Rebecca. Mientras White aún estaba sometido a la prueba del polígrafo, los detectives continuaron investigando
y descubrieron que su historial criminal estaba lleno de casos de violencia contra mujeres. White no había ocultado por completo sus problemas con la ley, pero sí minimizó lo graves que realmente eran. Incluso la iglesia conocía parte de su pasado, pero los líderes lo interpretaron como una historia de redención. Veían en White a un hombre salvado, prefiriendo enfocarse en su presente, ayudar a los feligreses, cuidar a sus hijos y llevar una vida aparentemente tranquila y respetable. ¿Podría ser que John White hubiera tenido planes oscuros desde el principio? La policía empezó a creer que eso era totalmente posible. La prueba del polígrafo mostró que la mayoría de sus respuestas eran engañosas, y a partir de ahí, los investigadores obtuvieron rápidamente una orden para registrar su camioneta y su casa móvil. Los resultados fueron escalofriantes. Dentro del vehículo encontraron rastros sospechosos y un collar roto que luego se confirmó pertenecía a Rebecca. En la cabina, los detectives también encontraron una bolsa con cordón, una bolsa grande para desechos industriales y una prenda íntima femenina que coincidía con la talla de Rebecca. Al registrar la casa móvil, descubrieron un mazo de goma con manchas inquietantes. Ante la creciente cantidad de pruebas, la policía enfrentó a White, pero él siguió insistiendo en que Rebecca había sido lastimada por otra persona involucrada en actos indebidos y que no tenía idea de lo que había ocurrido con ella. El interrogatorio se prolongó durante casi 12 horas, extendiéndose por toda la noche hasta la madrugada del 1 de noviembre del año 2012, al darse cuenta de que White podía resistir horas sin ceder. Los detectives cambiaron de estrategia. Atacaron su punto más débil, su relación con Sally, la madre de Rebecca. Le recordaron que Sally había sido quien lo ayudó a cambiar su vida, quien le dio la oportunidad de convertirse en pastor y lo acogió amorosamente en su familia. White sabía que si la verdad salía a la luz, ella sería quien más sufriría. Los detectives emplearon tácticas psicológicas, describiendo con detalle lo que sucedería con el cuerpo de Rebecca con el paso del tiempo, desde su deterioro hasta su estado final, enfatizando que Sally, la mujer que le había dado a John la oportunidad de reconstruir su vida, sufriría un dolor indescriptible al tener que enfrentar la pérdida de su hija, y que Conway, el pequeño e inocente niño, crecería marcado por la tragedia de haber perdido a su madre. Le dijeron directamente que solo confesando la verdad podría demostrar su amor y lealtad hacia Sally. Al principio, White pidió hablar con un abogado, pero cuando lo dejaron solo en la sala de interrogatorios, permaneció allí durante horas, abatido por sus propios pensamientos. Finalmente, pidió hablar abiertamente, pero antes solicitó una única llamada telefónica a su prometida. Cuando Sally contestó, John apenas pudo hablar, diciéndole que ella era el amor de su vida, pero que comprendía que nunca más querría escuchar su voz. Se disculpó una y otra vez, afirmando que nada podría deshacer lo ocurrido, y colgó abruptamente. Después de eso, el pastor John White propuso un acuerdo. Aceptó pasar el resto de su vida en confinamiento solitario y finalmente confesó que él era quien había causado la muerte de Rebecca Gay. Brian, good evening. When Rebecca Gay did not show up for work yesterday at this Goodwill store, her coworkers got worried. The crime scene tape at Rebecca Gay's mobile home was already there, with the other Halloween decorations.
At an afternoon press conference, police detailed John White's confession. First, they say, early Halloween morning, White went through an unlocked door at Gay's home and saw her in the hallway. He told police he wanted to act out a fantasy of killing a woman and having sex with her dead body. The suspect had hit her over the head several times with a rubber mallet, and while she fell to the floor, he then took a large zip tie, put it around her neck, and strangled her. Después de cometer el acto, John White intentó borrar todo rastro. Usó limpiador en aerosol y toallas para eliminar cualquier indicio comprometedor. Luego apagó el teléfono de Rebecca. Tomó las llaves de su Buick, condujo el auto hasta un lugar cercano a un bar y arrojó tanto las llaves como el teléfono a un contenedor de basura para despistar a la policía. Al regresar a la casa móvil, recogió la ropa de Rebecca junto con las toallas que había usado para limpiar. Metió todo en una gran bolsa para desechos industriales junto con los restos gravemente dañados de ella. Mientras cargaba la bolsa en su camioneta, ésta se rasgó, dejando rastros y provocando que el collar de Rebecca cayera al suelo, un objeto que más tarde se convertiría en una prueba clave que lo vinculó con el crimen. Luego, John arrojó los restos de Rebecca en un barranco cercano al parque de casas móviles y dispersó las toallas en distintos lugares. Para desviar aún más la atención, esparció deliberadamente más evidencias alrededor del área, a solo unos metros de la casa de la víctima. Una vez que terminó de ocultar las pruebas, White regresó a la casa móvil de Rebecca y, con total descaro, durmió en el sofá como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, siguió actuando como un hombre inocente, vistió al pequeño Conway y lo llevó a ver a su padre biológico. El cuerpo de Rebecca Gay fue finalmente encontrado en el barranco, exactamente en el lugar que John White había señalado, y las lesiones coincidían con su espeluznante confesión. El tribunal condenó a John White a una pena mínima de 56 años y una máxima de 85 años de prisión, lo que significaba que solo podría optar a libertad condicional después de cumplir 56 años. Pero, con 55 años de edad, esa condena equivalía, en la práctica, a pasar el resto de su vida tras las rejas. Durante la sentencia, el juez declaró con firmeza: hay personas que no tienen lugar en la sociedad, y usted es una de ellas. Sin embargo, John White no tuvo el valor de enfrentar el castigo que merecía. Apenas 4 meses después, el 28 de agosto del año 2013, fue hallado sin vida en su celda, cerrando así el capítulo de su inquietante camino delictivo. La historia de Rebecca Gay no solo es una tragedia personal, sino también una llamada de atención sobre los peligros ocultos detrás de una fachada que aparenta ser respetable y segura. Un pastor en quien toda la comunidad confiaba, un hombre que había recibido una segunda oportunidad para rehacer su vida, terminó aprovechándose de esa confianza para ocultar su verdadera naturaleza. La tragedia de Rebecca dejó una herida imborrable en su familia, especialmente en el pequeño Conway, y también conmocionó a toda la comunidad de Mount Pleasant. Es una prueba de que, a veces, las personas más peligrosas son precisamente aquellas que están más cerca de nosotros. Gracias por ver este documental de crímenes reales. Si deseas rendir homenaje a Rebecca Gay, deja un comentario o un emoji de corazón abajo para unirte a nosotros en recordarla. No olvides compartir este video para que más personas conozcan su historia, aprendan de ella y se mantengan alerta ante los peligros ocultos de la vida. Asegúrate de dar me gusta
y suscribirte para no perderte los próximos episodios de Documental sobre Crímenes Reales. Hasta luego, y nos vemos en el siguiente video.